Estas son las 3 señales con las que tu cuerpo te avisa de que estás perdiendo masa muscular. Este es mi cambio físico y el de otras más de 100 personas a las que ya he ayudado a conseguir su cambio con éxito, pero antes de hacer esto posible, cometí multitud de errores que me estancaron una y otra vez durante años, durante ese proceso, que me impedían conseguir mi cambio físico y que lejos de avanzar estaba incluso retrocediendo, perdiendo masa muscular durante el proceso. Por eso hago este vídeo para que tú evites este tipo de errores que yo cometí en su momento y los tengas en cuenta para que puedas conseguir tu cambio físico en el menor tiempo posible. La primera señal es la pérdida de rendimiento en el gimnasio. Algo muy importante, imprescindible, que debes de tener sí o sí en cuenta para ganar masa muscular es el hecho de que tienes que cumplir con un principio básico que se llama sobrecarga progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que con el paso del tiempo, de las semanas, de los meses, de los años, vayas mejorando en el entrenamiento, cada vez moviendo más kilos, con el mismo peso haciendo más repeticiones, acercándote más al fallo. Es decir, que tiene que haber un progreso realmente ahí en el entrenamiento en el que te vayas haciendo más fuerte para cumplir con este principio, para que tu cuerpo genere esas adaptaciones y por tanto esa supercompensación y genere nueva masa muscular. Es este el estímulo y el motivo que hay que darle al cuerpo para que pueda desarrollarse y ganar músculo. ¿Qué es lo que ocurre si ocurre justamente todo lo contrario, en el que el rendimiento ya no es que no avance, sino que encima decae y va hacia abajo, que estamos perdiendo masa muscular? Tienes que tener en cuenta que cuanta más masa muscular tengas, más fuerza vas a tener y más peso vas a poder mover en el gimnasio. Pero también ocurre al contrario, cuanto menos puedas levantar, menos masa muscular vas a tener. Entonces está directamente relacionado. ¿Cuál es el motivo principal por el que la gran mayoría de personas, incluido yo en su momento, pierde rendimiento en el gimnasio? Que estás metiendo más cantidad total de trabajo de la que tu cuerpo puede llegar a tolerar. Tienes que tener en cuenta que nuestra capacidad para tolerar trabajo es limitada. Es como, imagínate, un vaso de agua, le cabe esto de agua. Si tú le metes más, se derrama. Pues con nuestro cuerpo ocurre exactamente lo mismo. Nuestra fisiología nos permite tolerar X trabajo. Si lo superamos, no va a haber ese principio de recuperación que nuestro cuerpo necesita. Recuperación para que por tanto genere esas nuevas adaptaciones, supercompense, esté más fuerte y por tanto pueda seguir rindiendo en el siguiente entrenamiento. Eso no ocurre cuando metemos más trabajo, porque al meter más trabajo hay una fatiga que se acaba generando. Si se va arrastrando al paso del tiempo, acaba siendo una fatiga crónica. Tu cuerpo ya entra en un modo en el que se estanca porque no es capaz de recuperarse por esa fatiga y por tanto ya no es que el rendimiento no mejore, sino que encima va decayendo porque no se va recuperando con el paso de las semanas y se hace de forma crónica. Entonces, ¿qué debes de tener en cuenta aquí? En primer lugar, que más cantidad de trabajo total no te va a dar más resultados. Veo que mucha gente pone el foco en la cantidad, en añadir muchas series, gran cantidad de trabajo total a la semana, pero esto solamente lleva a que tu metabolismo se acabe estancando, por no poner el foco en lo más importante y en lo que la gran mayoría de personas acaba fallando, que es la calidad del entrenamiento. Cuando tú pones el foco en lugar de cuánto haces, el cómo lo haces es muy importante. Tú imagínate, una persona que recién empieza en el gimnasio, no sabe entrenar, no sabe hacer una buena técnica, una buena ejecución, hace 2 series de un ejercicio, con mala técnica, sin acercarse al fallo, sin saber entrenar básicamente. Pero una persona como por ejemplo en mi caso, más avanzada en el gimnasio, hace las mismas 2 series, con una buena intensidad, buena ejecución, acercándome al fallo. La cantidad de series y de trabajo total que hemos hecho las 2 personas es el mismo, es 2, a nivel cuantitativo es lo mismo, pero a nivel cualitativo es totalmente distinto. Yo con estas 2 series he sacado un estímulo infinitamente mayor que esta otra persona. Por eso no es el cuánto lo haces, es el cómo lo haces. Debes de tener en cuenta que debes de saber entrenar para poder sacar el mayor partido posible a tu entrenamiento y que saques el mayor estímulo posible en tu físico, ¿ok? Para que tengas en cuenta de una forma un poquito más tangible y sepas, ok, vale Ángel, ya me has dicho que tengo que poner el foco en la calidad, en hacerlo mejor, en que más trabajo no implica más resultados, vale, pero exactamente entonces, ¿cuánto trabajo debo de hacer? Buena pregunta, te la respondo a continuación. No entrenes más de 4 días a la semana, ni de coña. Entrena entre 3, 4 días a la semana. Es más que suficiente para conseguir un gran cambio físico. Si entrenas 3 días una distribución full body está genial. Si entrenas 4 días una distribución torso-pierna está genial también, ¿vale? Si acabas de empezar en el gimnasio te recomiendo que empieces justamente por esas 2 distribuciones porque te van a ayudar sobre todo como primera fase un poquito más inicial. ¿Cuántas series por ejercicio? Entre 2
3 series por ejercicio. Si eres una persona un poquito más avanzada, pero avanzada de verdad, ojo, prioriza más esas 2 series por ejercicio porque te van a permitir que ante el mismo trabajo total de una sesión puedas añadir más ejercicios y por tanto recibir un trabajo mucho más completo. Si eres una persona más inicial, 3 series por ejercicio para repetir más ese mismo ejercicio y que cuanto antes integres ese patrón de movimiento y sepas sacar el mayor partido posible a la técnica y a cada uno de los ejercicios de tu rutina. No superes las 18 series por sesión de torso ni las más 12 series por sesión de pierna. Ni de coña, no lo superes. Ese es el umbral máximo que debes de tener como referencia. Haz entre 8 y 14 series por grupo muscular, ¿ok? Y sobre todo trata también de que además de la técnica, tu intensidad sea alta y te acerques lo máximo posible al fallo. Si ahora mismo estás haciendo más trabajo de que sepas que estás metiendo más trabajo de lo que realmente tu cuerpo puede llegar a tolerar. Y créeme, si entrenases con la suficiente intensidad y calidad, es imposible que pudieras hacer toda esta cantidad de trabajo. Créeme que es imposible, no lo podrías hacer. Y además es que en caso de poder hacerlo que no es así, es contraproducente, porque como entrenas también con tanta calidad y sabes sacar el mayor partido posible del entrenamiento, necesitas menos. Es que hacer más cuando haces las cosas tan bien es contraproducente, por lo que te acabo de mencionar antes, de que nuestro cuerpo es la capacidad que tiene nuestro cuerpo para tolerar el trabajo es limitada. Entonces debes tener en cuenta que estos son los umbrales en los que debes de moverte, ¿ok? Y sobre todo que pongas el foco en la calidad de tu entrenamiento, que es lo que va a hacer que tengas muchos mejores resultados. La segunda señal es que tu composición corporal no mejora, ¿ok? ¿Por qué digo composición corporal y no peso corporal? Porque es a nivel visual cómo te veas al espejo lo más importante, no tanto el peso. ¿Por qué? Porque si tú ganas 2 kilos de masa muscular y pierdes 2 kilos de grasa, la diferencia es cero, el peso va a ser el mismo, pero a nivel visual tú te vas a ver mucho mejor. Por eso lo que debes de tener en cuenta es tu composición corporal, cómo te veas en el espejo. Si ves que con el paso de las semanas y sobre todo los meses no ves cambios en tu físico, es una señal clarísima de que probablemente estés incluso perdiendo masa muscular. Y sobre todo si ves que no hay cambios en la ropa, incluso que la ropa, en lugar de quedarte más apretada de brazo o de pectoral, te queda incluso más ancha, es un síntoma de que estás perdiendo músculo considerablemente. ¿Y por qué viene esto? Principalmente por lo que te acabo de mencionar justamente anteriormente en este vídeo, que es sobre la parte de rendimiento, ¿ok? Debes de tener en cuenta que este es el principio más básico e imprescindible para ganar masa muscular y muchas veces viene por esto. Entonces, si en tu caso ves que no hay esos cambios a nivel visual, no hay esos cambios en la ropa, te ves igual con el paso del tiempo, vigila ese rendimiento en el gimnasio porque probablemente esté siendo el mismo o incluso peor con el paso de los meses y eso es lo que te está indicando también que estás perdiendo masa muscular durante el proceso y que no estás avanzando nada en tu proceso de cambio físico. La tercera señal es la pérdida de motivación y de ganas por entrenar y cumplir con este cambio físico. Me encuentro con muchas personas que han empezado a trabajar conmigo que venían de este punto, con un bucle, un poco más negativo en el que me esfuerzo, no veo resultados, como no veo resultados me acabo frustrando y eso me hace tener esa desmotivación, como esa desmotivación al final hace que no le dé con todo a ese cambio y por lo tanto que siga sin ver resultados y es un poco ahí ese bucle en el que ni te sientes bien, ni cambias tu físico y estás ahí siempre estancado en ese punto, ¿no? Entonces, algo muy importante que debes de tener en cuenta es que la gran mayoría de veces viene por ese estancamiento en el gimnasio, porque ves que no mejoras ni siquiera el rendimiento, es decir, ves que vas al gimnasio, haces un poco lo mismo de siempre y no mejoras, siempre estás levantando los mismos kilos y eso hace que como consecuencia estés siempre igual físicamente a nivel visual. Y eso al final acaba siendo muy frustrante y acaba haciendo que te dificulte seguir en el proceso por esa parte de motivación, por emplear más esfuerzo de resultado que viene de vuelta. Todo esto cambia cuando pones el foco en lo verdaderamente importante, empiezas a aplicar ciertos principios básicos, tanto de entrenamiento como de alimentación, y empiezas a seguir el plan adecuado y hace que empieces a tener resultados, que es justamente lo que le ha pasado a las personas que han empezado con mi programa 1 a 1, en el que venían de este punto un bucle más negativo, han empezado a cambiar su físico y han entrado en ese otro bucle que es positivo, en el que ves resultados, ves que mejoras en el gimnasio, que cada vez eres más fuerte, que a nivel visual eso hace que tengas más resultados y te veas mejor en el espejo, entonces eso hace que tengas más motivación, esa motivación hace que sigas yendo al gimnasio con muchas ganas y mucha ilusión y entonces al final entras en ese bucle en el que te motivas, tienes resultados, te motivas más, sigues yendo al gimnasio, sigues teniendo más resultados y es un bucle muy positivo que se siente muy bien.
bien. Entonces, si no estás en este punto, es porque probablemente te esté pasando lo anterior, que estés en el otro bucle en el que no ves resultados y estás estancamiento. Y quiero que sepas desde ya, de verdad, que si estás en ese punto bucle negativo, en el que no ves resultados, tienes esa de gana, no es ni culpa de tu genética, no es culpa tampoco de tu metabolismo, no es culpa de tu edad, ni nada por el estilo. Es siempre falta de dirección al esfuerzo aplicado. Es porque no estás siguiendo el plan adecuado para ti, porque no estás haciendo lo que verdaderamente debes de hacer, ¿ok? Todo eso cambia cuando sigues el plan adecuado. Entonces, si te sientes en este punto, llevas tiempo intentando ganar masa muscular, conseguir tu cambio físico, ves que a pesar de estar intentándolo no lo consigues y no sabes muy bien qué puede estar fallando, que sepas que en la biografía de este vídeo tienes un enlace que te lleva directamente a mi WhatsApp personal para que podamos hablar, tener una conversación, conocer un poquito más tu caso en particular y ver si puedes ser el siguiente miembro caso de éxito del equipo.